Nuestro apartamento en Polanco era a la vez mi templo y mi prisión. Como arquitecta, había diseñado cada centímetro de ese espacio. Líneas rectas, hormigón visto, muebles de diseño que parecían más esculturas que asientos. Era un espacio que gritaba éxito, control y un orden impecable. Las revistas de diseño lo llamaban minimalista y audaz, pero yo sabía la verdad. Era estéril. Era el reflejo perfecto de un matrimonio construido sobre una base sólida de amor y éxito, pero con una grieta estructural que solo yo conocía. Una grieta oculta bajo la alfombra persa de nuestra felicidad cuidadosamente cuidada. Era el hogar de una pareja exitosa, no de una familia. Era un escenario perfectamente iluminado, esperando la tragedia. Me llamo Daniel. Tengo 40 años, y para el mundo, lo tengo todo. Una carrera exitosa, el respeto de mis colegas y el amor de Valeria, mi esposa. Ella es el pilar central de mi vida, la mujer por la que movería montañas, y sin embargo, cada día me despierto con el peso de una mentira. Hace años, en un momento de debilidad, durante una crisis en nuestro matrimonio que casi nos separa, cometí un error. Una aventura de una noche. Un fantasma que enterré bajo capas de arrepentimiento y silencio. Vivo con una bomba de relojería en el pecho, el miedo constante de que una sola detonación pueda romper la fachada de perfección que he construido durante años. Valeria es una fuerza de la naturaleza, una brillante abogada corporativa con una mente tan aguda como sus trajes de diseñador. Es lógica, incisiva y en un punto inquebrantable. Su aversión a los niños. No tengo instinto maternal, Dani. Los niños son lo opuesto a todo lo que valoro. Orden, silencio, libertad, decía siempre. Yo, que siempre había soñado en secreto con ser padre, acepté su decisión. Mi amor por ella era mayor que mi deseo. Respeté su decisión, aunque una parte de mí siempre sintió que su aversión no era una elección, sino un muro, una defensa que construyó alrededor de una herida que nunca me permitió ver. Esa noche, sonó el timbre. Eran casi las 11. El sonido era una violación, una nota discordante en nuestra sinfonía de orden y silencio. Valeria ya estaba en su habitación, leyendo los resúmenes de los casos. Fui a la puerta, con el corazón latiéndome con una aprensión inexplicable. Nadie nos visitaba sin avisar. El intercomunicador no había sonado. Quienquiera que estuviera al otro lado había sorteado la primera línea de defensa de nuestra fortaleza. Sentí un escalofrío, la sensación de que el mundo exterior, el caos que tanto me había esforzado por mantener fuera, estaba a punto de derribar la puerta. Miré por la mirilla y se me heló la sangre. Era el fantasma. Abrí la puerta y allí estaba, Elena, la mujer de mi error de hacía años. Pero no era la misma. La mujer que tenía delante parecía enferma, desesperada, con los ojos hundidos en un rostro pálido y delgado. Y en sus brazos, envuelto en una manta barata, había un bebé. Mi cerebro se negaba a procesar la escena. El tiempo parecía plegarse sobre sí mismo. Con voz entrecortada me entregó una carta doblada y luego metió el portabebés que llevaba en mi apartamento. «Es tu hijo», susurró. Las palabras me impactaron como balas. «Se llama Leo. No puedo soportarlo más. Perdóname». Antes de que pudiera articular palabra, se dio la vuelta y desapareció en el oscuro pasillo del edificio. Me quedé paralizada. No me entraba aire en los pulmones. Miré a la pequeña criatura, en el portabebés, mirándome con ojos abiertos y asustados. Mi hijo. La palabra resonó en mi mente, destruyéndolo todo a su paso. Mi secreto ya no era un recuerdo. Era real. Tenía peso. Olía y estaba allí, en medio de mi suelo de mármol italiano. Y entonces, el golpe final. «Dani, ¿quién era esa?», llegó la voz de Valeria desde el pasillo. Apareció en la puerta de la habitación, libro en mano, su expresión curiosa transformándose en una máscara de confusión y luego en un horror creciente. Su mirada pasó de mí al bebé y de vuelta a mí. En ese silencio, el mundo entero se derrumbó. No hubo gritos. Todavía no. Solo se oía el sonido de su respiración,
el de mi corazón latiendo desbocado y el suave sonido del bebé moviéndose. La mirada de Valeria era la de quien acaba de presenciar la demolición de su propia casa. No necesitaba una confesión. La verdad estaba allí, en un bulto de 6 meses, en medio de nuestra sala. El arquitecto, el maestro de la planificación y el control, había perdido el control de su propia vida de la forma más espectacular y humillante posible. Mi mayor error ya no estaba enterrado en el pasado. Estaba durmiendo a los pies de la mujer cuya confianza acababa de destruir. Me llamo Daniel, y mi secreto mejor guardado acaba de llegar. Si crees que incluso de las ruinas de una traición se puede construir algo, o si alguna vez te has preguntado sobre el poder del perdón, suscríbete al canal y comenta desde dónde lo estás viendo. La siguiente historia no trata sobre el final de mi matrimonio. Trata sobre el comienzo más inesperado y doloroso de mi familia. Estoy escribiendo el bloque 2. Las palabras se me escaparon de la boca como cristales rotos. Obligado por la mirada gélida de Valeria, lo confesé todo. La crisis de nuestro matrimonio de hace años, el viaje de negocios a Monterrey, la soledad, el bar del hotel, el error de una noche. Cada palabra era un mazazo para los cimientos de nuestro matrimonio. Cada detalle una nueva grieta en la estructura que juré proteger. Estaba demoliendo mi propia vida frente a la única persona que importaba. Valeria escuchaba sin interrumpir. Su postura impecable se volvía cada vez más rígida. Su expresión se transformaba de la conmoción en una furia fría y cortante, más aterradora que cualquier grito. No lloró. Su dolor era más profundo, más frío. Cuando terminé, el silencio que se hizo fue absoluto y aterrador. «Saca eso de mi casa, Daniel», dijo en voz baja y sin emoción. No miró al bebé, me miró a mí. La palabra «eso» fue un veredicto, una completa deshumanización del niño y, por extensión, de mí. Quiero que ambos salgan de aquí antes del amanecer. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia nuestra habitación. Cada paso resonaba en el mármol como el mazo de un juez. La puerta se cerró, y el sonido de la cerradura al girar fue el sonido de mi mundo partiéndose en dos. Me quedé solo en la habitación, con la prueba viviente de mi pecado. Temblando, tomé la carta que Elena me había dejado. La letra era tenue, irregular. Eran solo unas pocas líneas, pero cada una parecía un peso de plomo. Explicó que tenía una enfermedad terminal, con solo unos meses de vida. No tenía familia. Yo era su única opción. Se disculpó por ocultar su existencia, pero su desesperación era mayor que su orgullo. Se llama Leonardo. Es lo único bueno que he hecho en mi vida. Por favor, cuida de nuestro hijo. Nuestro hijo. La frase me impactó de nuevo. Miré al pequeño ser dormido. Leonardo. Leo. Mi hijo. La realidad de esa palabra fue como un edificio que se derrumbaba sobre mí. Era padre, y estaba total e irrevocablemente presa del pánico. Y entonces Leo despertó, y empezó a llorar. No era un llanto cualquiera, era un gemido agudo y desesperado que parecía llenar cada centímetro de nuestro tranquilo y minimalista apartamento. Era el sonido del caos invadiendo el orden. Torpemente lo levanté. Parecía tan frágil, tan pequeño en mis brazos. Intenté mecerlo, tarareé una melodía sin sentido, pero su llanto solo se hizo más fuerte. Revisé su pañal, un proceso desordenado y desastroso. Busqué en la bolsa que Elena dejó un biberón, leche, cualquier cosa. Nuestro apartamento, diseñado para cócteles y noches de trabajo, no tenía ni un solo artículo para calmar el dolor de esta pequeña criatura. Mi absoluta incompetencia como madre era aplastante. Mientras tanto, al otro lado de la puerta cerrada, podía imaginar el infierno de Valeria. La traición era un veneno que corría por sus venas. Cada detalle de mi confesión debía de estar repitiéndose en su mente en un bucle tortuoso. La mujer que construyó su vida sobre la lógica, el control y la previsibilidad había visto su universo destrozado. Su rabia hacia mí debía de ser un incendio forestal que consumía todo a su paso. Nuestros recuerdos, nuestros sueños,
nuestro futuro. No solo había roto una promesa, le había demostrado que su mayor miedo, el de la imprevisibilidad y el desorden, era real y tenía mi rostro. Sabía que su aversión a los niños provenía de un lugar de dolor. Me había hablado, en raros momentos de vulnerabilidad, de su propia infancia, de una madre fría y distante, más preocupada por los eventos sociales que por las rodillas raspadas de su hija, de un hogar silencioso e impecable donde el cariño era un lujo, rara vez demostrado. Valeria creció en un desierto emocional, y el miedo a no saber cómo dar el agua que nunca recibió la atormentaba. Su negativa a ser madre no era egoísta, era un acto de autoprotección, un miedo paralizante a repetir el patrón, a convertirse en el mismo tipo de madre que la lastimó. Construyó su vida como una fortaleza para protegerse de ese dolor. Su carrera, su control emocional, su lógica implacable, todo era un muro que mantenía a raya el caos. Se convenció de que era incapaz de amar a un hijo, de que no tenía el gen de la maternidad. Rechazar la idea de tener hijos era su póliza de seguro contra el fracaso. Era más fácil decir, odio a los niños que admitir, me aterra no saber amar a uno. Y yo, en mi acto de traición, no solo destruí nuestro matrimonio, traje a su fortaleza el catalizador mismo de su trauma más profundo. El llanto de Leo era incesante, una sirena de impotencia que parecía no tener fin. Para Valeria, encerrada en su habitación, el sonido debió haber comenzado como una irritación, un aumento más de su rabia. Pero el llanto de un bebé tiene una cualidad primaria. No discute, no manipula, simplemente expresa una necesidad pura y absoluta. Y ese sonido, hora tras hora, comenzó a penetrar las capas de su furia. Comenzó a erosionar los muros que había construido. Ese no era el sonido de mi traición, era el sonido de un ser humano completamente vulnerable, pidiendo ayuda en la oscuridad. Fue entonces cuando oí el clic del cerrojo. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Valeria apareció en el umbral con el rostro surcado por el insomnio y el dolor, los ojos inyectados en sangre. Me vio allí, patético, sudando, meciendo inútilmente a esa criaturita que no paraba de gritar. Vio mi completo fracaso como hombre, como esposo y ahora como padre. Por un instante, los tres nos quedamos allí, suspendidos en aquella escena de desastre doméstico. El llanto del bebé fue la banda sonora de nuestra caída. Esperaba más rabia, más acusaciones, pero no dijo nada. En silencio, cruzó la habitación. Sus movimientos eran pausados, casi como los de una sonámbula. Se detuvo frente a mí y, sin decir palabra, extendió los brazos. Con vacilación le entregué al bebé. Lo tomó de una forma extraña e instintiva, lo acomodó sobre su hombro, con la mano firme en su espalda. Y entonces, el milagro. El llanto de Leo se apagó, se convirtió en sollozo y finalmente cesó. Sintió la calidez, la firmeza, la seguridad que yo no podía transmitirle. Apoyó la cabeza en su hombro y en cuestión de segundos se quedó profundamente dormido. En ese instante, vi una transformación en el rostro de Valeria. Andy, contemplar la carita dormida contra su pecho, la dureza de sus ojos se disolvió, reemplazada por una expresión de asombro y una ternura abrumadora. Era como si viera a esa niña por primera vez, no como símbolo de mi traición, sino como un ser inocente, separado de todo. En ese momento, en medio de la noche, en medio de la mayor crisis de nuestras vidas, sucedió algo imposible. Valeria, la mujer que odiaba a los niños, se enamoró perdidamente de esa bebé. El enamoramiento, como lo describiríamos más tarde, fue instantáneo, total e irrevocable. Entonces apartó la vista del bebé dormido y me miró. La ternura se desvaneció y volvió la frialdad. Vi en su rostro la guerra que acababa de comenzar en su interior. Un amor feroz y protector por la hija de mi pecado y un odio igualmente intenso por mí, la pecadora. ¿Cómo podía reconciliar estos dos sentimientos?
¿Cómo podía amar la prueba viviente de mi infidelidad? Esa mirada me lo decía todo. La batalla por nuestro futuro ya no giraría en torno a mi traición. Se trataría del destino de esa niña, que ahora tenía un nuevo e improbable campeón. Esa primera noche, nadie durmió de verdad. Valeria permaneció en el sofá, con Leo dormido en sus brazos, negándose a volver a nuestra habitación. Yo estaba sentado en un sillón al otro lado de la habitación, como un exiliado en mi propia casa. No intercambiamos ni una sola palabra. El silencio entre nosotros ya no era el de un apartamento vacío, sino el de un campo de batalla tras el primer enfrentamiento. El apartamento estaba dividido en territorios, y se había formado una nueva y frágil alianza entre mi esposa y mi hijo, de la que yo estaba completamente excluido. El día siguiente trajo la dura realidad, el llanto, los pañales, la búsqueda desesperada de fórmula a las 6 de la mañana. Nuestro santuario minimalista se convirtió en un campo minado de biberones improvisados, mantas y un desorden caótico. Nuestra vida de cenas elegantes y plazos de entrega dio paso a un ciclo incesante de comer y dormir. El estrés práctico agravó la tensión emocional, creando una atmósfera casi irrespirable. La pequeña criatura que había invadido nuestras vidas estaba destruyendo no solo nuestro matrimonio, sino todo nuestro estilo de vida, pieza por pieza, y sobre todo la incertidumbre. La carta de Elena. ¿De verdad se estaba muriendo? ¿Volvería? Estábamos en un limbo legal y emocional, cuidadores temporales de un niño que no era legalmente nuestro, pero que ya se había convertido en el centro del universo de Valeria. Cada vez que sonaba el timbre, se nos paraba el corazón, temiendo que fuera ella quien volviera a llevarse a Leo. El bebé que había destrozado nuestras vidas era ahora lo único que Valeria parecía temer perder. La ironía era brutal, una sádica obra del destino. Empecé a pensar en nuestro círculo social, en nuestras familias. ¿Cómo explicaríamos esto? ¿Cómo presentaríamos a Leo al mundo? La verdad parecía imposible. Una humillación pública que Valeria, con su orgullo, jamás podría soportar. Una mentira, una adopción repentina, parecía igualmente insoportable. Los chismes en Polanco serían despiadados. La llegada de ese bebé no solo había destrozado los muros de nuestro hogar, había amenazado con demoler la fachada social que habíamos construido durante años. Estábamos atrapados por mi mentira, por el amor improbable de Valeria y por el futuro incierto de un niño inocente. El escenario estaba preparado para una decisión imposible. Las semanas siguientes fueron una lección sobre cómo vivir en el purgatorio doméstico. Nuestro ático en Polanco, antaño un santuario de silencio y orden, se convirtió en el escenario de una guerra fría. Durante el día, trabajaba desde casa, intentando mantener una apariencia de normalidad, mientras escuchaba los sonidos de una nueva vida que se desplegaba en las otras habitaciones. La risa de Valeria mientras jugaba con Leo, las nanas que tarareaba. Para Leo, ella era un manantial de minatesi, ternura y paciencia. Para mí, era un desierto de hielo. Cocinaba, limpiaba, compraba pañales y leche de fórmula en silenciosa penitencia. Ella aceptaba mi ayuda como si aceptara los servicios de una sirvienta, sin una palabra de agradecimiento, sin una mirada de reconocimiento. La observé con una mezcla de admiración y dolor. La mujer que juraba no tener instinto maternal se había transformado en una leona. Aprendió a descifrar cada llanto, cada balbuceo de Leo. Lo abrazó con una seguridad y un amor sobrecogedores. Vi en ella a la madre que ella misma nunca tuvo, y comprendí que al cuidar a ese bebé, de alguna manera se estaba sanando, llenando los vacíos de su propia infancia. Era un espectáculo hermoso y agonizante, porque yo era la artífice de esa felicidad, pero estaba condenada a observarlo desde la barrera, la creadora exiliada de su propio paraíso. Y entonces, un mes después, volvió a sonar el timbre. No fue una sorpresa, era inevitable.
Ambos nos quedamos paralizados. El los sonido, que antes había anunciado el comienzo del desastre, ahora parecía anunciar el acto final. Caminé hacia la puerta con el corazón en la garganta. Era Elena. Si la primera vez que la vi parecía enferma, ahora parecía un fantasma. Estaba terriblemente delgada, su piel de un tono grisáceo, pero sus ojos reflejaban una urgencia febril. No estaba allí para llevarse a Leo. Lo supe en el momento en que la vi. Estaba allí para despedirme. La escena en nuestra sala era casi insoportablemente tensa. Valeria, Elena y yo. Los tres vértices de un triángulo de dolor, traición y amor. Leo dormía plácidamente en su cuna, ajeno al drama que se cernía sobre su pequeña existencia. Valeria estaba sentada en un sillón, erguida, con el rostro como una máscara de forzada neutralidad, pero sus manos, apretadas en puños sobre el regazo, delataban su tormento interior. Yo permanecía de pie, un espectro en mi propia casa, la acusada esperando la sentencia definitiva. El silencio era denso, solo llenado por la respiración agitada de Elena. Con voz débil, interrumpida por lágrimas silenciosas, Elena nos lo contó todo. El diagnóstico, la rápida progresión de la enfermedad, la falta de familia y recursos. Explicó que su huida esa noche fue un acto de pánico y desesperación. Su único deseo, su única oración, era saber que su hijo estaría bien, que sería amado, que tendría la vida que ella no pudo darle. No pidió perdón para sí misma ni ayuda. Su súplica estaba completamente centrada en Leo, y sus ojos no estaban puestos en mí, el padre biológico. Estaban fijos en Valeria, la mujer que tenía todo el poder sobre el futuro de su hijo. En ese momento, todo el poder de nuestro universo se concentró en Valeria. Tenía el cuchillo y el queso en la mano. Podía ejecutar la venganza más dulce y justificada. Podía mirar a esa mujer moribunda y decirle: «Toma el fruto del pecado de mi esposo y desaparece». Podía mirarme y pronunciar la sentencia definitiva sobre nuestro matrimonio. Podía destruirnos a los tres con unas pocas palabras, y nadie en el mundo la culparía. Vi el antiguo dolor brillar en sus ojos, el recuerdo de la traición, y contuve la respiración. Me preparé para el golpe de gracia, para el colapso final. Valeria miró a Elena, la mujer que había sido el instrumento de mi traición. Me miró a mí, su esposo infiel y destrozado. Y finalmente, su mirada se suavizó al posarse en la cuna donde Leo dormía. Vi una guerra silenciosa desenvolviéndose en su rostro. La batalla entre la mujer herida y la madre que había nacido esa noche. Respiró hondo, y el tiempo pareció detenerse. Su decisión no solo definiría el destino de una niña, definiría quién era ella, quiénes éramos nosotros, y en quiénes podríamos convertirnos. Ella era la arquitecta de nuestro futuro, y su próxima palabra sería la piedra angular o la carga de demolición. Volviéndose hacia Elena, la voz de Valeria era sorprendentemente tranquila, firme y llena de una gracia que desconocía. «No te preocupes», dijo. «Nos encargaremos de él». La promesa quedó suspendida en el aire, un acto de extraordinaria compasión. Entonces se volvió hacia mí, y por primera vez en semanas, sus ojos se encontraron con los míos. Y añadió las tres palabras que reconstruyeron mi mundo de entre los escombros. «Es nuestro hijo, nuestro». La palabra fue un puente, un perdón, una creación. Fue la aceptación de todo, el dolor, la traición y finalmente, el amor. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Elena sollozó de puro alivio, un sonido de rendición y gratitud que llenó la habitación. Sentí una oleada de emoción tan abrumadora que me temblaron las piernas. No era solo gratitud, era una admiración reverente por la mujer a la que había herido tan profundamente. En ese momento, con esa sola palabra, nuestra, Valeria no solo perdonaba mi traición, la trascendía. Elegía activamente construir una familia a partir de un acto de destrucción.
nos salvaba a todos. Mi amor por ella, en ese instante, se volvió infinito. En un gesto que selló su decisión, Valeria se levantó, se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro. No fue un gesto de lástima, sino de solidaridad. Dos mujeres, de mundos diferentes, unidas por el amor por un hijo y el fracaso de un hombre. Ese toque fue la demolición definitiva de la vieja estructura de nuestro matrimonio perfecto, y en su lugar, sobre el terreno despejado por el dolor y el perdón, se erigió la primera y más fuerte viga de una nueva familia. Una familia nacida no de un plan, sino de la valiente decisión de amar en medio de los escombros. En los días siguientes, una paz extraña y solemne se apoderó de nuestro hogar. A petición de Valeria y con la ayuda de una enfermera privada, cuidamos de Elena en sus últimas semanas. Transformamos nuestra habitación de invitados, antaño un espacio impecable y de diseño, en un santuario de consuelo para ella. Valeria pasaba horas a su lado, a menudo con Leo en brazos, para que Elena pudiera ver a su hijo, olerlo, memorizar su rostro. En esas semanas no fueron rivales, sino dos madres unidas por un amor inquebrantable por el mismo hijo. La muerte de Elena fue pacífica, una partida triste, pero digna por la certeza de que su hijo no solo estaría a salvo, sino profundamente amado. Tras el duelo, iniciamos el proceso legal para adoptar a Leo. En teoría, era una formalidad, pues la carta de Elena y las circunstancias dejaban claras sus intenciones. Pero para nosotros, emocionalmente fue la fundación oficial de nuestra nueva vida. Para Valeria, fue el acto de reclamar la maternidad que el destino le había impuesto, la cual ahora abrazaba con todo su ser. Para mí, fue la firma de una segunda oportunidad que jamás habría merecido. El día que el juez golpeó el mazo y declaró a Leonardo nuestro hijo, lloré por primera vez desde el principio. Fueron las lágrimas de un arquitecto que vio su obra más importante finalmente salvada de la demolición. Mi redención no llegó con palabras ni grandes gestos, sino con la repetición diaria de pequeños actos. Me convertí en el padre que debía haber sido desde el principio. Asumí las noches largas, los cambios de pañales, la papilla hecha puré. Aprendí a armar juguetes complejos, a cantar nanas desafinadas, a hacer un remanso de paz cuando Leo estaba enfermo. Cada biberón que preparaba, cada cuento que leía, era un pilar fundamental para reconstruir la confianza de Valeria. Ella veía mi esfuerzo, mi dedicación, incondicional a Leo y a ella. Y poco a poco, muy poco a poco, el hielo en sus ojos comenzó a derretirse, dando paso a un respeto reticente, que un día volvería a convertirse en amor. Nuestro apartamento, antaño un templo del minimalismo, se rindió al alegre caos de un niño. Juguetes de colores ahora salpicaban el suelo de mármol. Las paredes blancas e inmaculadas estaban cubiertas de dibujos a lápiz y fotos de Leo pegadas con cinta adhesiva. El silencio fue reemplazado para siempre por risas, llantos y el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo. Ese espacio, antaño estéril, por fin tenía alma. Y yo, la arquitecta obsesionada con el orden, me enamoré de ese desorden. Era el más hermoso de los desórdenes. Era el sonido y la imagen de una vida vivida de verdad, no solo exhibida. Aprendí la lección más difícil y valiosa de mi profesión y de mi vida. La perfección es una ilusión frágil. Las estructuras más sólidas no son las que nunca se quiebran, sino las que se refuerzan tras el daño, volviéndose más resilientes allí donde se rompieron. Nuestro matrimonio no sobrevivió a pesar de mi traición. Sobrevivió gracias a ella. La crisis nos obligó a derribar la fachada de perfección que habíamos construido y a reconectar con un nivel de honestidad y vulnerabilidad que desconocíamos. Nuestra familia no fue planificada, se forjó en el fuego del perdón y por eso se volvió indestructible. 5 años después, el sol de la tarde dominical baña el césped del Parque Lincoln. Leo, de casi 6 años, corre con energía inagotable tras un balón de fútbol.
y sus gritos de alegría resuenan en el aire. Y corriendo tras él, riendo con una intensidad que jamás creí posible, va Valeria. La abogada corporativa de traje impecable ha dado paso a una mujer con vaqueros, el pelo recogido en una coleta despeinada y manchas de hierba en las rodillas. Su risa es la más hermosa que he oído en mi vida. Ya no interpreta un papel, simplemente es una madre, feliz. Leo patea el balón, que rueda hasta mis pies. Corre hacia mí y lo levanto en el aire, dándole vueltas hasta que me ruega que pare, mareado de la risa. Valeria se acerca, con el rostro sonrojado por el esfuerzo y la felicidad. Me da un beso de verdad, lleno de intimidad silenciosa y de una historia compartida. Creo que será mejor jugador que tú, arquitecto. Bromea. Sonrío. Totalmente. Tenía mejor entrenador. Nuestro coqueteo ya no se trata de ironía e intelecto. Se trata de la simple alegría de estar los tres juntos. Mientras los veo volver a jugar, me invade una oleada de gratitud tan intensa que casi me asfixia. Esta vida caótica, ruidosa e impredecible no es la que imaginé. Es infinitamente mejor. Es real. La familia que nunca quise, nacida de mi mayor error, se ha convertido en la estructura que me salvó la vida, me dio un propósito y me enseñó el verdadero significado de la palabra hogar. Ya no somos una pareja exitosa, somos una familia. Y ese es el único trabajo que, al final, realmente importa. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Da un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades.